Bienvenidos. Vamos a iniciar en esta oportunidad la sesión número 6 que hemos titulado Principios de la Organización Mundial del Comercio. Es necesario que nosotros investiguemos aparte, ¿no?, por nuestra cuenta, porque el tema del OMC es amplio. En esta oportunidad vamos a tocar los parámetros más importantes, como son los principios que rigen justamente la actividad comercial mundial, que esta organización mundial también comparte con todos los países que suscriben y están de acuerdo con su institucionalidad. Tenemos el principio de la nación más favorecida. Este principio establece que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en los países no pueden normalmente establecer ninguna discriminación entre ninguno de los diferentes interlocutores comerciales, entendiendo interlocutores comerciales como aquellos países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio o que en forma regional han integrado un determinado grupo de comercio, como serían, por ejemplo, los tratos regionales que ellos tienen. Bueno, este principio también se conoce con otro nombre. Se le llama el trato de la nación más favorecida, ¿no?, en sus siglas en inglés NMF. Tiene tanta importancia, ¿no?, este principio de trato de nación más favorecida, que se encuentra en el primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercios, llamado también la Ronda GATT o el Tratado GATT, que regula el comercio de las mercancías en el mundo. Por este principio, ¿no?, lo que buscamos es que se permitan ciertas excepciones a la no discriminación en el comercio internacional. En principio sabemos que en el mundo todos pueden comercializar con quien quiere, pero eso no impide que uno no tenga, en el ejercicio de su preferencia, tener ciertos tratos comerciales con un determinado país. Entonces, justamente, el trato de nación más favorecida es una excepción, es un principio y a su vez una excepción al principio de yo puedo comercializar con todos. ¿Por qué? Porque se establece, por ejemplo, que los países pueden establecerse acuerdos de libre comercio que apliquen únicamente a los productos de objeto de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los demás. Yo puedo tratar con usted un determinado producto y puedo de alguna manera crear algo así como una figura de especialización o una figura en que yo voy a comercializar solamente con usted, ¿no?, ese producto solo con usted. A su vez, usted comercializará algo conmigo. Como ves, entonces, esto es una especie de pequeño monopolio, digámoslo así, pero en realidad no lo es, porque lo que estamos haciendo es aplicando el principio de nación más favorecida. Yo sé por qué hago mis tratos contigo, yo sé qué recibo de contraprestación de tu nación, así que el trato que yo tengo contigo no lo aplico a otros, lo discrimino, ¿no?, por decirlo así, los margino, y yo puedo hacer eso, porque es el principio, repito, de nación más favorecida. Por las razones, las condiciones o las causas que usted y yo sepamos, lo vamos a hacer así. Bien, aparte de este principio tenemos el principio de trato nacional. No solamente vamos a comercializar y tener trato preferencial con lo que nosotros querramos, sino que en ciertos contratos y tratos internacionales de comercio vamos a establecer ciertas pautas que ya la OMC ha reconocido. Por ejemplo, el principio de trato nacional, el cual establece que las mercancías importadas a mi país no deben ser ni deben tener un trato diferente ni discriminatorio de lo que tienen las mercancías nacionales similares que yo produzco. Es decir, debo permitir que el mercado, ¿no?, regule justamente la aceptación o rechazo de estas mercancías. Pero comercialmente, administrativamente, tributariamente, yo no voy a tratar discriminadamente y de forma diferente a la mercancía que se importe de la mercancía nacional que yo tengo aquí. Es justicia para ambos lados, en realidad, ¿no? Hay una excepción, al menos después de que las mercancías extranjeras ya hayan entrado en el mercado mismo, pues debe ocurrir una serie de servicios extranjeros y nacionales que tienen que asegurar que esta mercancía ingrese con la misma facilidad con que se establece el comercio de nuestras mercancías nacionales. Para ello se va a hablar sobre temas de fábrica, de marca, derechos de autor, etc. Esos derechos se van a cautelar siempre cuando traigamos mercancías de importación. Ahora, tenemos que aclarar que en el principio de trato nacional solo se aplica una vez que el producto, ¿no?, o el servicio a la obra de propiedad intelectual haya entrado en nuestro mercado, ¿no? Una vez ingresado ya tiene que sobrevivir, una vez ingresado tiene que sobrevivir, tiene que competir con el producto nacional. Si el producto, la mercancía nacional es mejor, entonces el consumidor lo decidirá. Si la mercancía importada es mejor, el consumidor lo decidirá.
Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, porque se cobra a todos, ¿no? Las importaciones se cobra a todos. Lo que pasa es que el producto nacional no se exporta y se reimporta. En realidad, nuestro producto se exporta al extranjero. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, tenemos también el principio no discriminatorio, que tiene que manejarse concordante con los dos principios que ya hemos visto, ¿no? El principio discriminatorio establece que un país no puede discriminar entre sus interlocutores comerciales. Supongamos que yo tengo, ¿no?, la aplicación de nación más favorecida con un país en particular, pero puedo tener ese mismo acuerdo con otro país también en particular. Entonces, no debemos nosotros discriminar entre los propios productos, en los servicios o incluso en los ciudadanos y en los productos que traen estos ciudadanos, ¿no? No debo discriminar yo al momento de aperturar mi mercado, al momento de permitir el ingreso al comercio de estas mercancías. El principio no discriminatorio establece que toda mercancía, todo productor, todo ciudadano tiene que ser tratado de la misma manera, sea que venga del extranjero o no. Este principio que tenemos aquí es muy importante, es el principio de previsibilidad. Es un principio del comercio internacional interesantísimo, porque todo comerciante o toda transnacional o toda empresa tiene que tener esa previsibilidad, es decir, tiene que tener las condiciones y la información necesaria que le pueda prevenir un resultado de su inversión, un resultado de su actividad económica, de comercio que va a realizar en un determinado país. Para aplicar el principio de previsibilidad, las leyes pueden y deben permitir justamente que sean previsibles las conclusiones que yo pueda sacar. Es algo así como el principio de previsibilidad que existe en el derecho administrativo, ¿no?, en el Estado. Si yo pago mi arancel para mi pasaporte, puedo prever que el pasaporte me lo van a entregar, ¿no? Igual en materia de comercio internacional, si yo invierto en un determinado país, la legislación de ese país me puede asegurar el yo prever un éxito, ¿no? Porque sé que no voy a pagar tal impuesto, sé que no me van a exigir tal partida arancelaria, sé que no me van a exigir esto, lo otro, entonces yo puedo prever que voy a tener éxito. Si el Estado cambia esto, entonces está afectando el principio de previsibilidad y los inversores o los comerciantes van a temblar ante los posibles cambios que pueda haber. Comercio más libre de manera gradual mediante negociaciones. Es un principio del comercio internacional. Mediante este principio lo que se busca es reducir los obstáculos al comercio, pues es uno de los medios más evidentes de alentar el comercio. Si yo reduzco los obstáculos arancelarios, por ejemplo, o la exigibilidad de algunas cosas de las cuales puedo prescindir, entonces la mercancía se va a mover con mejor cautela y versatilidad. Esos obstáculos incluyen, por ejemplo, los derechos de aduana, llamados también aranceles, las medidas tales como prohibiciones de importaciones que puedan restringir selectivamente ciertas cantidades importadas. En el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una prohibición respecto a la ropa usada, ¿no? Nosotros no permitimos que ingrese ropa usada a nuestro país para el comercio. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la industria nacional justamente del vestir, ¿no? Entonces, obviamente, allí tenemos que el principio de comercio más libre va a tener ciertamente algunas excepciones, ¿no? Ahora, aumento de las consolidaciones en la Ronda Uruguay. Estos principios se aplicaron en la Ronda Uruguay. Entonces, justamente de la aplicación de estos principios se tomaron algunos acuerdos. Uno de ellos es la conciliación de los aranceles, ¿no? Si leemos conmigo, por favor, dice, se ha aumentado el número de aranceles consolidados antes y después de las negociaciones del año 86 al 94. Porque se trata de líneas arancelarias, de modo que los porcentajes no estén ponderados en función del volumen o el valor del comercio. La idea es establecer, ¿no?, aranceles similares en todas las partes del mundo. Aunque este sea un poco complicado, y de hecho lo es, las rondas Uruguay y justamente los acuerdos GAC tratan de lograr eso, tratan de lograr que en materia de aranceles aduaneros se uniformice en todos los países. Obviamente van a necesitar una moneda, y en este instante es el dólar, ¿no?, el que se utiliza para poder calcular esos temas arancelarios. Se tiene que fomentar una competencia leal. Algunas veces se describe, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio como una institución de libre comercio, ¿no? Y la verdad es que no es así, no es libre comercio. Por el contrario, la OMC no establece un libre comercio así como nosotros lo entendamos, no un comercio de piratas, no, sino establece libre comercio, pero basado en los principios que nosotros estamos compartiendo en esta oportunidad y en esta sesión. Por eso, cuando nos referimos a la OMC como una institución de libre comercio, no es exactamente exacto el concepto que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque la OMC, en primer lugar, va a promover el desarrollo.
luego va a promover la reforma económica y va a crear un sistema de contribución para el desarrollo. La OMC, por otra parte, contribuye en los países en desarrollo que necesitan cierta flexibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar sus acuerdos del sistema. Entonces la OMC ve todo eso, ¿no? Entonces no es un elemento simplemente que va a fomentar el libre comercio. La OMC tiene cierta preocupación para poder crear, ¿no? Digámoslo así, crear el ambiente, ¿no?, en el cual se va a desarrollar una actividad de comercio internacional sana, ¿no? Ahora, los argumentos a favor de un comercio abierto son los siguientes. Primero, se debe basar en normas multilateralmente convenidas, son bastante sencillas, se fundan en gran medida en el sentido común comercial, pero también están apoyados por ciertas pruebas. Cuando hablamos del comercio abierto, tenemos que hablar de experiencia adquirida en materia de ese comercio en particular, en materia de esa mercancía, de ese producto. Tenemos que hablar de que el comercio abierto va a tener como consecuencia un efecto positivo en lo que es el crecimiento económico de los países, ¿no? Obviamente, estos son elementos que debemos tomar en cuenta y que ya hubo experiencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, en materia de comercio mundial y crecimiento económico, podemos encontrar que después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto del comercio abierto es un concepto positivo para la nación y para el desarrollo de los pueblos. Pero ojo, ese comercio abierto, repetimos una vez más, tiene que estar supeditado y subordinado a ciertas normas y leyes que la Organización Mundial del Comercio trata de establecer. Y como dijimos, una de las más importantes es que los aranceles aduaneros se uniformicen en el mundo y que los términos de comercio internacional también se uniformicen por los conceptos que pueden variar. Eso se está logrando gracias a través del Incoterms y a través de los diferentes acuerdos y normas que se están aprobando en la Organización Mundial del Comercio. Gracias por acompañarme en este pequeño derrotero que hemos visto de esta institución mundial tan importante. Vamos entonces a las sesiones siguientes, donde vamos a desarrollar elementos muy importantes también de este curso tan interesante del derecho del comercio internacional.